Le agradezco enormemente a la doctora Andrea Cuevas, nos tome la llamada. Ella es directora de Fundación Loto Rojo, especialista en medicina canábica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto. Oiga, doctora, quisiéramos platicar con usted acerca de esta posibilidad que ya se planteó de desarrollar un tratamiento a base de cannabis medicinal para combatir el COVID-19, que según tengo entendido en los primeros acercamientos han visto que si bien no es una cura, es algo que de acuerdo a los primeros resultados, si es bien dosificado, tengo entendido cannabidiol, no THC, y usted nos los podrá explicar de mejor manera. Lo que evitan es que el virus se multiplique y eso podría ser muy útil en algún momento en las primeras fases de contagio. Pero, a ver, más allá de lo que vemos en redes, ¿cuál es la realidad en este tema, doctora? Excelente, ahora sí que es una excelente pregunta. Mira, yo creo que lo más importante que debemos entender aquí es en qué condiciones se encuentra nuestro sistema inmunitario primero, ¿no? Porque a partir de que el CBD genera un efecto, es totalmente correcto, pero ¿qué necesito yo para que el CBD funcione principalmente, no? Por ejemplo, necesito yo que mi sistema inmunitario esté al 100% para poder producir interferones, que sería la cuestión por la cual funciona el CBD. El CBD, al entrar en respuesta con nuestro sistema inmunitario y celular, va a activar una respuesta bajo estrés, del cual él va a estar expuesto por el virus en este caso, y nos va a generar unos soldados de primera línea, que serían los interferones a partir del consumo de CBD, justo como lo dices tú, no del THC, pero a costa de que necesitamos la producción de estas sustancias naturales que nuestro cuerpo ya produce, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, llevar una dieta equilibrada, necesitamos, por ejemplo, llevar una calidad de vida que equilibre la actividad física, nuestro consumo de alimentos que deban ser los correctos para nuestra calidad de vida, la cual llevamos también. Entonces, no debemos de dejar todo el trabajo al CBD en este caso para prevención, ni para tratamiento, ni para combatir a lo mejor el virus cuando no llevamos la vida adecuada, ¿no? Porque no vamos a tener la misma funcionalidad del CBD, pero de que podemos realizar la dosificación de un tratamiento a partir del CBD para poder combatir el virus del COVID es totalmente correcto, porque la principal característica de la cannabis es la desinflamación de sistemas y aparatos. Entonces, a partir del consumo del CBD, activo yo principalmente el 7-OH-CBD, que sería algo al entrar en contacto con nuestro sistema, y después de esto, pues se va a activar la cadena de interferones de nuestro sistema inmunitario, que sería nuestra primera línea de defensa. Pero si yo no llevo una calidad de vida, ahora sí como lo más equilibrada posible, pues nuestra primera línea de soldados no va a ser posible activarla. Entonces, es totalmente correcto el que se pueda elaborar un tratamiento a partir del CBD, pero esto va a depender mucho de la calidad de vida, el grupo etario y los padecimientos que previamente el paciente va a tener diagnosticados y que a lo mejor haya tratado o no haya tratado. Entonces, si tu paciente está totalmente, ahora sí que sano y que pueda activar el sistema inmune a partir del consumo de cannabis medicinal, obteniendo el beneficio de la CBD, entonces sí puedo decir que puede tener un tratamiento a base de cannabis y que va a tener un éxito, yo creo que de hasta un 80%. La última investigación que hace el doctor Rosner en Chicago es la que se publica hace unos 3 meses aproximadamente en la Universidad de Medicina, es esta que nos dice que el consumo de CBD es el que nos da el efecto, pero se hace el estudio en consumidores y no consumidores, y el efecto en porcentaje es hasta de un 25% de diferencia. Entonces, sí se puede obtener un beneficio, pero siempre y cuando pues el paciente ya tenga un equilibrio en su vida y que pueda estar en la mejor manera el sistema inmunitario para poder activarse pues los beneficios de la cannabis, vaya. Claro, y doctora, esto me lleva a algo que, híjole, de repente el público me dice, es que lo repites mucho, pero creo que sí es bien importante. En este tema, como en cualquier otro que tenga que ver con nuestra salud, ni nos autorrecetemos, ni nos metamos cosas que vimos en Facebook. Hay que ir con alguien especializado para llegar a justamente un diagnóstico con un médico, con un doctor
que nos ayude a resolver todo esto que usted bien nos acaba de plantear. Y esto lo digo en varios niveles. El asunto sí de la no automedicación, pero tampoco en este momento correr creyendo que si me compro un medicamento, un suplemento con CBD, sería suplemento, ¿verdad? No medicamento, un suplemento con CBD, ya la hice. O sea, sería muy delicado porque entonces en lugar de ayudarnos, nos estaremos perjudicando. Ir con un médico, doctora. Yo creo que eso también es parte de la reeducación por la cual estamos pasando toda la población, viviendo lo que estamos viviendo, pasando por regulaciones de cannabis, pasando por todo lo de la legalización en México principalmente, y ya que esto pues ha sido una medicina milenaria, ¿no? Pero en el momento que estamos pasando en México, pues yo creo que sí es muy importante lo que dices, pues se está manejando cáñamo, entonces el cáñamo, el CBD de cáñamo, pues no nos va a generar ningún efecto, eso es súper importante, es un efecto placebo, entonces tenemos que ser muy meticulosos en la elección de nuestro tratamiento, empezando por el origen del CBD, porque debemos de recordar que el CBD no viene del cáñamo el que nos va a generar un efecto, el CBD viene de la cannabis medicinal para darnos un efecto que a nivel celular nos genere pues algo que sea beneficioso para la salud y al contrario de, como lo dices tú, de generarnos un daño o de que nos podamos automedicar y no nos genere el efecto deseado, sí debemos de acudir con alguien que sepa. Ahora sí que no todos los profesionales tampoco están capacitados y es muy importante que se busque a alguien especializado en la cannabis, ¿no? Ya sea un asesor canábico o algún especialista en medicina alternativa que pueda manejar el tratamiento y que sepa qué es lo mejor para su paciente. Entonces, sí es muy importante que no se busque cualquier suplemento herbolario, es correcto, porque no todos nos pueden proveer el efecto buscado y aparte de eso, no sabemos qué otra sustancia pueda traer o cuál sea la base para generarnos un efecto a la larga, ¿no? Y eso es súper mega importante. Claro, y mira, esto de la automedicación peligrosa es hasta con aspirina, ¿eh? O sea, no se cree que es y hasta con los suplementos naturales. Doctora, hablaba de un correcto diagnóstico y una correcta dosificación. Y eso me lleva a preguntarle algo para ahondar un poquito más entre la diferencia, quienes nos están escuchando y a lo mejor no conocen la diferencia entre CBD y THC, etcétera. Porque Claro. además, cuando hablamos ya desde el punto de vista de la medicina canábica, tengo entendido que además hay ciertas enfermedades o ciertas situaciones de salud que sí implicaría o CBD o THC o una combinación de ambas. O sea, el asunto es abrir el espectro para una mejor calidad de vida para personas con ciertas enfermedades y a veces el THC, que sí tiene tengo entendido, una situación psicotrópica, bien dosificada puede ayudar a una persona en determinadas y muy específicas circunstancias. Claro, es muy importante, yo creo que para poder tener una visión súper mega más clara y súper sencilla, yo creo que cualquier paciente que haya cambiado, por ejemplo, en su vida diaria, alguna situación que le impida la funcionabilidad y ya no quiera tomar algún tratamiento alópata, en este caso sería la farmacología, pues es muy válido que tome como una herramienta el tratamiento canábico a base de CBD o a base de CBD y THC o a base de cualquier cannabinoide que para él sea una herramienta, porque recordemos que el efecto psicotrópico o psicoactivo por el cual la planta puede generar una ilegalidad a partir del consumo de THC, pues yo creo que es simplemente la mejora del sueño, del hambre y de la risa, que es lo que es la psicoactividad. Entonces, si tú tienes un paciente con cáncer, por ejemplo, y no has podido dormir a partir de su diagnóstico, ha disminuido su convivencia con su familia y ha disminuido el apetito a partir del mismo diagnóstico, pues yo creo que le puede ser muy útil el consumo de la cannabis a partir de un tratamiento que no disperse sus componentes y que sea un tratamiento completo, en este caso de CBD-THC, cuando es bien dosificado. Entonces, el tratamiento con CBD y THC debe de ser personalizado y a título del paciente. ¿Qué quiere decir? Que únicamente para el paciente funciona y únicamente para este paciente va a ser una herramienta para su día a día, porque recordemos que la herramienta para cada paciente depende de lo que éste busque y no va a ser el mismo, aunque los dos pacientes tengan el cáncer del mismo diagnóstico y del mismo tipo de desarrollo, digamos. Va a depender de cada ser y de cada genética y de cómo sea su personalización de su vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué elijo hacer? ¿Qué es lo que hago?
qué consumo, con qué me alimento y cómo es mi ambiente y cómo es lo que me rodea. Entonces, la dosificación de la cannabis debe de ser específica a partir de lo que detona en la personalidad del paciente, no de lo que buscamos o de la enfermedad, porque la enfermedad va a impresionar de diferente manera en cada paciente, porque es como los gustos personales, vaya. Entonces, no podemos enfrascarnos, por ejemplo, en un... A ver, doctor, creo que se nos cortó un poquito, ¿me escucha? A ver, creo que se nos cortó la... Ah, ahí estamos otra vez, doctora. Es súper importante. Y hablando súper mega rapidito para los que nos escuchan de la importancia del CBD y del THC, pues yo creo que el CBD lo vamos a clasificar a partir de nuestro cuello hacia abajo de nuestro cuerpo, hasta nuestros pies, tobillitos y dedos y todo. El efecto que va a hacer es corporal y superficial, como si nos diera un masajito. Y el efecto del THC va a ser en nuestro cuello hacia arriba, que es todo nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestro pensamiento y todo aquel que va a hacer efecto a nivel cerebral y neurocognitivo. Entonces, para que detone un efecto en el paciente permanente a nivel cerebral, hablando por ejemplo de una epilepsia, pues no vamos a poder solamente consumir CBD, pues el efecto no es el deseado, pues ocupamos que sea a partir del sistema nervioso, pues es el origen de la crisis, por ejemplo. Pues ahí ya no podría solamente ser un tratamiento a base de THC, pues ocupamos que detonen todos los receptores corporales, no únicamente en los de nuestra parte inferior corporal, ¿no? Nuestro sistema nervioso, que pueda concluir con las convulsiones de una manera menos agresiva al paciente y que pueda acceder a este mismo y una herramienta general para el paciente, pues detonando pues un cese de las convulsiones o en el mejor de los casos hasta una eliminación del 85% de ellas. Y ese tema, doctora, está también bien interesante desde la perspectiva jurídica porque actualmente se han generado muchas dudas respecto a que dónde quedamos, porque muchos no acabamos de entender esta parte de qué se autorizó, qué no se autorizó. Digo, ya no, lamentablemente ya nada más nos queda un minutito y medio, doctora, pero ¿cómo estamos con el asunto del uso legal de de la medicina canábica o los suplementos canábicos en nuestro país? Es decir, en términos generales tengo entendido que todo lo que tenga que ver con CBD, en teoría ya no debería haber ningún problema, pero si hablamos del THC para otras condiciones, ¿dónde estamos parados? Híjole, yo creo que estamos parados en un pasito atrás del que mencionas, pues lo que se va a legalizar es el CBD a base de cáñamo. Entonces de ahí yo creo que nos falta un poquito más de tiempo y de años en este asunto para poder tomar en cuenta que el CBD que se necesita es el CBD de cannabis medicinal, no el de cáñamo. El cáñamo es un producto que es igualito a la cannabis medicinal desde su nacimiento, pero no nos va a proporcionar ningún efecto a nivel cerebral, o sea que no contiene THC, y su producción y su consumo sería para uso industrial y comercial, no para consumo humano, en lo que respecta a mí como profesional, ¿no? No lo recomendaría para consumo humano, pues se utiliza para combustibles, para realizar textiles, y que vendría ayudando a la economía en vez de, por ejemplo, un algodón o una madera, en este caso, ¿no? Pero no nos produce el mismo gasto y ayudaría a la economía. Entonces, hablando de la legalización para el paciente, que es el importante y es el prioritario para mí como profesional de la salud, todavía estamos muy atrasados realmente, pues ni siquiera se ha visto el efecto de la cannabis medicinal en el paciente, pues tenemos más de 100 años con la investigación prohibida también. Entonces, como profesional de salud y como investigadora, no tengo las herramientas necesarias para poder investigar a la par con la legalización, pues no estamos en la misma sintonía ni investigamos lo mismo. Entonces, en lo que respecta de mí, yo investigo lo que es la parte del CBD medicinal y lo que pueda detonar algún beneficio en el paciente sin deteriorar y mejorando su calidad de vida. Pero lamentablemente en lo que nos encontramos en regularización no se ve la prioridad del paciente ni la salud. Se busca primero priorizar la bolsa e invertir en la economía para poder mejorar lo que es pues el consumo de cáñamo, pero no lo de la cannabis medicinal. Entonces estamos bastante atrasados. Yo creo que no tenemos ni punto de comparación con países de primer mundo, pues nos faltan más de, yo creo que 10, 15 años, no sé la verdad en que nos encontremos,
pero pues se busca primero la reeducación, ¿no? Y yo creo que la reeducación se basa principalmente en que si tenemos medios para poder buscar qué es la diferencia en CBD y THC, pues yo creo que desde ahí podemos exigir lo que para nosotros sería útil y que no es el CBD de cáñamo, en este caso, ¿no? Lo que se busca legalizar y lo que tenemos algunas empresas ya que tienen permisos. Entonces, es lo principal que debemos de saber. No necesitamos cáñamo, necesitamos CBD medicinal. Ese es lo principal. Qué buen dato, doctora. Le agradezco enormemente este tiempo, estas explicaciones y espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando y, como usted bien plantea, seguir educándonos. Digo, lamentablemente con este atraso que ya nos comenta en nuestro país digo, doloroso para mucha gente que lo necesita. Muchas gracias, doctora. Un abrazo a la distancia y muy buenos días. Buenos días. Es la doctora Andrea Cuevas, directora de Fundación Loto Rojo, especialista en medicina canábica. Ojo, con estos temas son muy importantes. Sí, hay grandes logros, hay grandes cosas probadas, pero en nuestro país, como usted acaba de escuchar, todavía hay muchas limitaciones, todavía hay muchos atrasos para acceder al medicamento canábico. Vamos a hacer una pausa.